Yo conocí a Oswald a fines de los 60, cuando todavía estaba en el secundario, y tuve la pretensión de ir a Bellas Artes y hacer una carrera que en ese entonces se llamaba dibujo publicitario. Lo conocí en el pasillo del kiosco, si se quiere. Y lo conocí porque alguien me dijo, ¿sabes quién es ese tipo? A raíz de una conversación, ¿no? Me dice, ese es el que dibuja Sonoman. Y yo le estuve dando vueltas un tiempo hasta que al final, bueno, no pude conmigo mismo, me le acerqué en el kiosco, que era el lugar donde uno encontraba a los profesores de la escuela, y le dije, a usted es el que dibuja Sonoman. Se puso colorado y me lo agradeció. Me agradeció que le dijera que me llenó un montón de horas y que me gustaba el personaje y que no sabía muy bien por qué me gustaba. Y bueno, así fue. A Osvaldo lo conocí justamente en la escuela como profesor. Era una de esas cosas raras de tener una superestrella ahí como profesor. Osvaldo estaba en lo mejor de su carrera en ese momento. Creo que cuando yo lo conocí, recién había terminado Sonoman y estaba experimentando con una cantidad de cosas nuevas para Europa. Yo era muy jovencito, tenía creo que 16 años, 17. Yo no soy amigo, o nuestra amistad no comenzó siendo yo amigo de Oswald, sino de Osvaldo Viola. Y esto para mí es importante porque no llegué a él a través de la historieta o de mi admiración como historietista, sino a través de un amor en común, un amor que todavía hoy compartimos, que es la figura de Borges. Lo conocí cuando yo tenía ya la librería instalada en Quilmes, tenía muy pocos amigos, recién llegaba, y bueno, vino un día una persona, acompañada por otro amigo, a la librería, y me preguntaron, me han dicho que acá hay un fanático de Borges. Nosotros también lo somos. Entonces dije, bueno, soy yo. Y ahí nomás fuimos a tomar un café y ahí comenzó una amistad que se prolongó a través de todos estos años. Yo diría que hace más de 30 y pico de años que no lo conozco y que no sé dónde, a mí creo que me gustaría que quedara ahí, no sé dónde lo conocí, sé que nos hemos cruzado en algún museo, en artes visuales, con colegas. Y bueno, para mí siempre fue una satisfacción mantener la amistad que siempre tuvimos, encontrarnos periódicamente, y a veces han pasado un año o dos, y hubo momentos sí que nos encontrábamos y tomamos café juntos, y que lo seguimos haciendo actualmente, ¿no? Mi nombre es Osvaldo Walter Viola, y de ese Osvaldo Walter salió el Oswald. Como una idea muy de juventud que se me ocurrió hace muchos años. Yo creí que había creado a Oswald, pero en realidad lo que había creado era una prisión, pues después no me pude liberar más de él. Fue toda una experiencia y fue a partir de haber estado yo inscrito en una escuela por correspondencia, y un día, te hablo cuando yo tenía 15 años, y un día fui a pagar y me había olvidado el número que te dan ellos de la inscripción, qué sé yo. Entonces me dice, ¿tu apellido? Viola. Me dice, ¿Viola cuánto? Porque tengo 3 acá. Y en ese momento, a los 15 años, yo dije, si los 3 nos vamos a dedicar al dibujo, la gente nos va a confundir. Y ahí nació la idea del Oswald. Es cuando yo no era nadie todavía. Y después seguí firmándolo, y un día me di cuenta que estaba preso de ese nombre. Las clases y las cátedras de Osvaldo en la Escuela de Bellas Artes eran distintas a las que después tomé en la Escuela de Carlos Garaikoetxea. En la Escuela de Carlos Garaikoetxea los alumnos iban a aprender historieta
específicamente, ya fuera como oficio o no como un modo de expresión artística. Es interesante hablar del estilo porque uno está confundido al principio y cree que es una manera de dibujar. Yo recuerdo que hice un ensayo muy gracioso y grotesco al mismo tiempo. Me dije, voy a crear un estilo realmente original. Y entonces dije, yo voy a usar reglas siempre. Entonces, con una escuadra en una mano y la tinta en la otra, por ejemplo, si tenía que hacer una curva, iba corriendo, la iba haciendo por sectores, pero siempre era con rectas. Era exactamente lo contrario de lo que soy yo. El apasionado de la línea suelta, de la curva, ¿no? Pero son inevitables esfuerzos que uno hace por llegar. De a poco me fui comprendiendo que el estilo es el resultado de la personalidad de uno. Incluso hoy mismo digo, tenés que dibujar de la misma manera que comés la sopa. No puede haber un estilo para dibujar y un estilo para vivir y un estilo para tomar café y un estilo... el estilo es la personalidad de uno. Y esa es la parte difícil. Y Osvaldo tenía un sistema totalmente atípico. Tiene, hace unos días pasé por las clases de él y sigue con el mismo sistema y todavía más refinado. Pero por eso tal vez se puede decir que es uno de los que más profesionales ha formado en el medio, profesionales de alto nivel, y al mismo tiempo lo que para otros es formar profesionales de un oficio simple, para Osvaldo es la formación de artistas de alto nivel. La docencia, en mi caso, significa seguir adelante con mi proyecto de que la historieta evolucione, avance. Yo por eso me dediqué a la docencia, y llevo, no sé, si me decís 2.000, 3.000 alumnos, fácil. Pero claro, siempre uno recuerda a aquellos que logran destacarse, y he tenido muchos y sigo teniéndolos, ¿no? Y yo veo en ellos no otras personas que compiten conmigo, sino que son continuadores. Y entonces me pregunto a su vez de quién soy continuador yo. Kika Alcatena, los dos chicos del cazador, quiero decir los nombres exactos, Ramírez y Lucas, la ilustradora Miriam Luqueto, Mirita, otra ilustradora infantil pero estupenda, un servidor, Veloso, hay una cantidad de alumnos impecables, tipos que han tenido éxito en su carrera, pero además con una formación muy particular, porque en algún momento la formación de Osvaldo es, cuando sos muy jovencito, es irritante, porque todo parece ambiguo, porque pone un énfasis muy especial, sigue poniéndolo en no influirte o no formar clones de Oswald. No hay un solo alumno que tenga un estilo copiado del suyo, que eso es muy común entre otros profesionales que enseñan historieta. El encontrar el propio estilo era vital para Osvaldo, era parte de la formación que nos daba constante. Te decía que era irritante porque todo era relativo. Entonces vos le preguntabas, ¿esto está mal? Y te decía, sí, está mal, y vos sentías un alivio muy grande, porque por lo menos había algo que sabías que no ibas a volver a repetir, y te decía después, bueno, está mal, salvo que... Y entonces todo era un salvo que, porque siempre te explicaba que lo que tenías eran herramientas narrativas, y las usabas según las necesitabas. El universo se extiende hacia el espacio, y se hace infinito y te da miedo. Pero cuando vas hacia adentro, es todavía, llegás a lugares muchos más oscuros, más impenetrables, y que realmente te crean pavor. Pero ese sos vos. Es muy difícil encontrarse y conocerse a sí mismo, ¿no?
creo que uno no llega a conocerse definitivamente, que la vida no te da tiempo, ¿no? Que te vas a ir antes o en pleno proceso de ese conocerse, que además es fantástico, porque ¿qué es conocerse? Lo que me va a suceder mañana todavía no me sucedió y va a alterar ese conocimiento. Y entonces, lógicamente, se tiene que ver en mi dibujo. Es inevitable eso, ¿no? Y hay que dejarse llevar. Y es fantástico porque uno de pronto está produciendo dibujos distintos. Por ejemplo, he tenido que hacer historietas infantiles, historietas para revistas femeninas, historietas históricas, historietas donde se me pide un dibujo sumamente serio, y son todos dibujos distintos. Sin embargo, hay algo que dicen que salen de una misma mano, de una misma mente, del mismo corazón, ¿no? De un mismo ente creador, en una palabra. Entonces, el estilo no es una forma que se repite y se repite y se repite, por más que cambies el dibujo. Porque uno tiene que estar abierto a la constante novedad, a la cosa que antes no fue hecha. Con respecto a los personajes, yo me identificaría con Sonoman. ¿Por qué? Primero porque soy de la generación que leyó historietas y soñaba con ser o Linterna Verde, o el Zorro, o Batman, y andar haciendo justicia por ahí. Pero Sonoman tenía una cosa particular, y es que era humano, casi diría que era argentino. Humano y argentino, o argentino y humano, no sé. ¿Por qué? Porque tosía, se ponía colorado. Creo que por ese motivo me gustaba tanto, me sigue gustando. Es un superhéroe que no es un superhéroe. Es un tipo como yo, como vos, metido a héroe, vaya a saber por qué circunstancias de la vida. Sonoman usaba el sonido para volar, las claves musicales. Me pareció de una creatividad muy fuera de esa época, ¿no? Muy avanzada estaba. En algún momento, yo era muy jovencito, empezaba a hacer ya había decidido que iba a ser un profesional, y vi una historieta que guionaba Catulo Albiac, Aló, aquí la muerte, y había un episodio que se llamaba el viaje de la señora Fawcett. Y yo lo vi y flasheé mal y dije, bueno, puta madre, así es como se dibuja historieta. Esta es la historieta. No es solamente dibujar a un tipo musculoso sacudiendo una espada y rubias tetonas que estaban frente a él desfallecientes de amor. Era una historia, aparte el guión de Albiac era profundamente macabro y con un sentido del humor muy negro, muy inglés. Era bellísimo. Y el dibujo constante que variaba en cada episodio de Osvaldo era una búsqueda de ver qué más podía hacer. Yo lo vestí de superhéroe, pero fui fiel a mi pensamiento de no ser un superhéroe, porque no es verdaderamente un superhéroe. Por más que exista el hombre araña, que es un muchacho con complejos y demás, Sonoman no es un hombre con complejos, pero es un hombre que se equivoca, por ejemplo. Es un hombre que en una de sus aventuras no fue derrotado, pero tampoco él triunfó totalmente. Osvaldo Walter Viola, Oswald, es un personaje local al que hay que homenajear porque
las razones saltan a la vista y además porque quizás no lo vaya a buscar él nunca. Conocemos gente que anda por ahí generando auto-homenajes y Osvaldo no lo va a hacer nunca. Se lo merece, es un tipo que ha hecho que se hable de Quilmes más allá de las fronteras inclusive del país. Cuando no lo conocían aquí en el país, en Europa era una figura. Creo que Osvaldo es un ciudadano al que hay que homenajear en cualquier lado. En Quilmes o fuera de Quilmes. Y si tenemos ciudadanos de ese tipo en otra ciudad, tendríamos que los quilmeños también homenajearlos. A medida que transcurría nuestra amistad, yo fui descubriendo a Osvaldo y muchas veces, casi como al pasar, mencionaba algunas cosas de su vida que a mí me sorprendían muchísimo. Por ejemplo, me decía, esta noche me tengo que quedar hasta tarde trabajando porque tengo que mandar mañana despachar una historieta. Y me decía, para Italia, por ejemplo. Entonces yo que no sabía, lo miraba y decía, ¿cómo para Italia? Sí, las obras mías se publican en España, Italia. Lo decía como con una naturalidad absoluta. ¿Qué quiero decir con esto? Osvaldo nunca se autopromocionó ni anduvo haciéndose publicidad por ningún lado. Muchos de los quilmeños que lo cruzan diariamente cuando sale a caminar por nuestra ciudad, lo saludan y muchos ignoran quién es Osvaldo, quién es a nivel nacional y quién es a nivel internacional, como artista, como historietista. Osvaldo ha dejado una obra impresionante como artista, como docente, ha generado más profesionales que creo que casi ningún otro. Y además se ha preocupado por la calidad estética, ética de esos productos. Me he visto muy poca gente, conozco mucha gente que ha hecho historieta infantil y conozco muy pocos que como Osvaldo se preocuparon tanto por qué contaban. Yo creo que todo artista merece un reconocimiento, ¿no? Y cuando decimos artista, que engloba a todas las artes, para motivarlo a ese artista, más cuando tiene talento ese artista, lo hace decir, no solamente lo hace merecedor de eso, pero también lo necesita la sociedad. Porque cuando uno se va de este mundo, o en vida, caminar por la calle, ser reconocido a un artista, sabiendo que vos influiste en algo, que tuviste lectores o que miraron tus dibujos, ¿por qué no darle un reconocimiento a ese artista? Yo creo que es muy amplio y a mí me parece, además, lo más importante de esto es que se le den vida a un artista. Ese personaje se mueve en un entorno y entonces que forma parte de esa historia. Hay que empezar a imaginar por qué lugares camina, hasta qué punto deben ser reconocibles por el lector, no porque es el barrio de él, ni mucho menos, sino reconocible en sí. Sube un auto, sube un automóvil de esta época, de otra época, ya cada elemento que vas colocando da una ubicación de algo, estás definiendo algo. O sea, empezó a definirse lo que yo llamo el mundo en el que se mueven los personajes, que es igual que nosotros. Es decir, el mundo del que ellos tienen incluso conciencia, no el autor, sino ellos. Y dentro de ese mundo aparecen los personajes que le van a exigir a ese personaje principal que se ha creado, que le van a exigir actuar, ser, definirse como persona, como ser, ¿no es cierto?